BASC, confianza y seguridad certificadas. ¿Cómo debe un ejecutivo gestionar su seguridad? ¿Cómo evitar un secuestro? ¿Cómo responder a este tipo de emergencias en una empresa? ¿Y cómo una persona como usted o como yo, que no tenemos un equipo de seguridad que nos respalde, podemos minimizar los riesgos, estar alerta y prevenir situaciones de peligro? Esto y mucho más hoy en Basque Voces de Confianza. Muy buenas noches a todos. Soy Elizabeth López, directora de afiliaciones y marketing de Basque Capítulo Guayaquil y conductora de este espacio. Este espacio se produce todos los terceros viernes de cada mes aquí por Convergente TV. La certificación Basque Business Alliance for Secure Commerce nos enseña a gestionar los riesgos de las empresas y esto también se deriva al cuidado de sus ejecutivos. Para hablar de este importante tema y especialmente por la coyuntura delictiva que vivimos ahora en el Ecuador, hemos invitado al máster en terrorismo, seguridad y defensa, Osvaldo Ramos Hernández. Bienvenido, Osvaldo, a Basque Voces de Confianza. Muchas gracias. Buenas tardes, Elizabeth. Un placer estar aquí y poder servir para BASC, esta gran institución que a nivel global apoya para que las empresas y todos sus procesos sean más seguros. Osvaldo Ramos es asesor en manejo de crisis y diseño de sistemas de seguridad integral para embajadas acreditadas en el país, empresas multinacionales del sector de consumo masivo, energía, logística y distribución. Bajo su experiencia, ¿cuál es el impacto de un buen estudio para contratación del personal encargado de la seguridad de una empresa y de sus altos funcionarios? Es decir, ¿cuáles son las políticas o los procedimientos a seguir? Muchas gracias por la pregunta. Quiero ir atando con la doctrina BASC mis respuestas, porque yo considero que BASC es un paraguas que no solo nos va a ayudar para evitar el tema de infiltraciones de narcóticos en nuestras operaciones de exportación, sino que BASC es una gran herramienta que también nos apoya para proteger como un escudo en todos los procesos de seguridad que tiene una compañía. En ese sentido, obviamente, la norma BASC, el estándar BASC, habla sobre el estudio de seguridad o la validación que se deben hacer a sus funcionarios, sea cual sea el nivel. Y específicamente en los temas de seguridad, viene a ser un puntal muy importante, tomando en cuenta la situación en la que se encuentra el país. Al encontrarnos en un conflicto armado interno, que en este mes, justamente en enero, cumplió ya un año de vigencia y que ha sido liderado por el gobierno nacional, nos estamos enfrentando a grupos delictivos que dejaron de ser ya hace mucho rato grupos de delictivos comunes y que se han constituido ya en grupos delictivos organizados y que de acuerdo con el gobierno han sido declarados inclusive algunos de ellos ya como terroristas. En la doctrina de estos grupos delincuenciales organizados, siempre uno de sus primeros brazos de ejecución va a ser las operaciones de inteligencia, que no son otra cosa que infiltrar dentro de las organizaciones personas que puedan proporcionar información valiosa al grupo delictivo, sea para contaminar un contenedor con droga, sea para preparar un secuestro, sea para obtener información para una extorsión o para cualquier otro delito de esta índole. En tal virtud, el estudio de seguridad como tal debe ser conducido antes de la contratación y no solo ya al usuario final, sino al grupo al que se le está seleccionando, porque esto nos va a permitir tener indicios probablemente de que nos quieren infiltrar cuando en algún estudio de seguridad salga alguna información derogatoria de cualquiera de sus candidatos. Es por eso que es importantísimo realizar y seguir con todos los puntos que debería hacerse en un estudio de seguridad. Verificación de antecedentes, verificación de temas de juicios, ver si es que se ha borrado los antecedentes. De igual manera, hacer consultas de la vivienda, el ambiente socioeconómico que le circunda a la persona que va a ejercer esta función, entrevistas con los vecinos e inclusive entrevistas con los familiares. Esto nos va a garantizar, cruzando la información de fuentes abiertas que había manifestado, tanto de antecedentes como de juicios penales,
saber con quién vamos a trabajar y deja de ser, porque a veces las personas consideran que es una intromisión a la privacidad de las personas. Yo creo que más bien esta herramienta nos sirve para estar tranquilos todos que estamos trabajando con personas adecuadas y seguras en la organización. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo se determina quiénes van a estar a cargo de la seguridad de los accionistas o altos funcionarios de una empresa? ¿Qué perfiles son los más adecuados para estos cargos? En el Ecuador tenemos que seguir desarrollando los sistemas de seguridad y la forma como hacer seguridad. Hoy por hoy, las empresas de seguridad hacen selecciones que no son rigurosas y debemos llevar hacia esa rigurosidad el proceso de selección. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que partir, como ya habíamos hablado en la primera pregunta, de una validación de la persona en términos de seguridad, luego validaciones psicológicas, validaciones psiquiátricas para ver quién va a proporcionar ese servicio. Y luego de eso tenemos que garantizar que el nivel de entrenamiento de esta persona sea el adecuado para poder proporcionar un servicio de protección ejecutiva. He visto casos en escoltas que cuando uno hace una evaluación, no tienen entrenamiento de conducción ofensiva, no tienen entrenamiento de planificación de rutas, no tienen entrenamiento de contravigilancia, no tienen el entrenamiento del uso adecuado del arma, hablando en términos de uso progresivo de la fuerza, de derechos humanos, tener claro el Código Integral Penal en los artículos que les faculta al uso del arma ya de una manera reactiva. Y de igual manera es importantísimo trabajar en la gente en el ámbito de la prevención. Las personas que van a dar protección a los ejecutivos tienen que estar orientados 90% en la prevención y un 10% en la reacción, sea a través de una evacuación o en el uso progresivo de la fuerza. Y aquí quiero hacer énfasis, porque lastimosamente los escoltas todavía en el Ecuador son entrenados de una manera muy reactiva. Y no estamos trabajando en este 90% de darles esas facilidades, las competencias necesarias para que ellos sean educados en términos preventivos, para que su ejecutivo, obviamente, no llegue a la fase reactiva, que es cuando ya hemos perdido el juego definitivamente. ¿Y cuáles son esas medidas preventivas que hay que tomar para no llegar a ponerse en una situación definitivamente ya de peligro? Una vez que tenemos seleccionado a la persona como tal y le estamos entrenando, estas medidas preventivas son trabajar en el agente de seguridad en mucha planificación. El agente de protección a personas es una persona que tiene que trabajar en la planificación preventiva de su ejecutivo, conocer y trabajar con su asistente en términos de agenda. Y para esto existe un candado que cada cierto tiempo hay que someter a pruebas de confianza a los escoltas y a la persona que maneja la agenda del ejecutivo para que no haya tema de compra de conciencias o fuga de información. Y una vez que eso se ha protegido, necesitamos que el escolta tenga a tiempo la agenda del ejecutivo para poder planificar sus rutas, para poder hacer operaciones de avanzada. ¿Qué quiere decir esto? Validar dónde va a ir la persona, entender el entorno por dónde va a llegar a esta reunión, entender por dónde la persona va a ingresar, por dónde va a salir, cuáles son las salidas de emergencia que puede tener. En el tema de las rutas, planificar la ruta principal, su ruta alterna, su ruta de emergencia. Obtener espacios seguros. ¿Qué quiere decir esto? En la ruta saber si yo tengo un inconveniente, a qué punto seguro me voy a dirigir. Tener claro el escolta, el perfil confidencial de la persona que protegemos. ¿Qué pasa si es que existe un acto en el cual la persona queda herida y no sabemos ni siquiera el tipo de sangre de la persona que estamos protegiendo o si tiene algún problema médico? Ser escolta de seguridad va mucho más allá de colocarse un chaleco, portar un arma, una alimentadora y una credencial. Es importantísimo también que este escolta trabaje en la observación del entorno donde el ejecutivo se desenvuelve, buscando personas que normalmente no están en la fisonomía del ambiente. Cuando llegan nuevos comerciantes, cuando llegan nuevas personas que se hacen pasar por dioseros. Es decir, el escolta es una persona que gracias a su observación, gracias a este intelecto desarrollado en prevención, busca la forma de evitar
ir a un momento no deseado para su ejecutivo. Bueno, y este alto ejecutivo, este accionista de las empresas también deben actuar responsablemente para resguardar su seguridad, la de su familia y obviamente la de la empresa a la que se pertenecen. ¿Qué debe hacer esa persona? ¿Qué debe evitar en su día a día? Muchas gracias. El ejecutivo hoy por hoy tiene que cambiar la manera como venía haciendo las cosas. Cuando uno tiene un programa de seguridad ejecutiva, esto se convierte como un matrimonio. Únicamente funciona si entre las dos partes existen puntos de acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente si usted contrata un programa de seguridad ejecutiva y sigue yendo a áreas de alto riesgo, el escolta o el carro blindado no le va a salvar de que usted no sea víctima de un secuestro, de un atentado, etcétera. La persona que contrata, la familia que contrata un servicio de protección, tiene que estar consciente de la responsabilidad de adquirir este tipo de servicios. Y deben haber charlas comunicacionales donde tanto los escoltas o el líder de escoltas con la familia da las directrices y coordina actividades mutuas, como por ejemplo el uso de comunicaciones, el tema de botones de pánico, el tema de palabras claves, si es que el ejecutivo o su familia tiene algún tipo de problema, el tema de que el teléfono siempre esté cargado para poder mantener una comunicación activa si el ejecutivo se encuentra en una reunión y hay que hacer algún tipo de salida de emergencia, ¿no es cierto? Y de igual manera, el ejecutivo debe estar consciente de aceptar las recomendaciones del escolta para que si hay un área de alto riesgo y se recomienda no ir, él asume esa posición preventiva y evite problemas como los que hemos visto en la historia, ¿no? El asesinato del presidente John F. Kennedy. El servicio secreto, su equipo de inteligencia, le recomendó no ir hacia Texas en esos días porque habían indicios de que podía haber algún tipo de atentado. Entonces, vuelvo, insisto, esto funciona cuando las dos partes llegan a comunicarse de una manera tan adecuada que permite que el programa de seguridad funcione de manera adecuada. ¿Y qué hacemos ahora con esto de las redes sociales? Que ahora juegan un papel muy importante, por ejemplo, en todo lo que es estrategias de ventas y publicidad de una empresa, por ejemplo, de una empresa de todo tipo. Pero ¿cuáles son los pros y los contras de estas herramientas digitales en cuanto a seguridad se refiere? ¿Cómo hacer un buen uso de las mismas? Las redes sociales en este milenio son importantísimas para la ejecución de un negocio. No podemos prohibirle a los ejecutivos, a los funcionarios, que dejen de subir información a sus redes sociales. Y para eso hay redes sociales de negocios, como por ejemplo LinkedIn, donde uno sube información de un evento, de una actividad económica, de un nuevo lanzamiento, etcétera. Sin embargo, hay que saber en qué momento subes la información. Y lo que yo recomiendo es que obviamente los ejecutivos suban la información luego de que hayan abandonado el evento en el que ellos estaban involucrados, para de esa manera negar a la amenaza el tiempo de reacción para que nos espere afuera o nos espere en camino a la casa. De igual manera, para redes sociales de amistades, hay que purgar las redes sociales. Cada cierto tiempo yo recomiendo que ustedes validen a quién le han dado el clic de amistad. Y les aseguro que cada vez que purguen sus redes sociales, ustedes van a decir, ¿y esta persona por qué le di un clic de amistad? Y el otro tema, las redes sociales te brindan accesorios de seguridad. Tú puedes entrar a la configuración, a los términos de seguridad y permitir que únicamente tus amigos o las personas que tú selecciones puedan ver las publicaciones que tú ejecutas. Y ese concepto en las redes sociales ya de amistad y de otro tipo, sean trasladadas también a la familia, porque no puede ser que solo el ejecutivo se cuide y su entorno familiar esté subiendo toda la información en redes sociales sin ningún tipo de cuidado o de protección. Los jóvenes, los niños tienen que ser también entrenados para que la información que ellos suban y sus papás auditar cuando son menores de edad a quién sus hijos están permitiendo que vean la información de todo su núcleo familiar. En VAS, Voces de Confianza, estamos dialogando con Osvaldo Ramos Hernández, máster en Terrorismo, Seguridad y Defensa, sobre la seguridad personal de los funcionarios de empresas y cómo deben gestionar sus riesgos.
Osvaldo, ¿qué es un equipo de manejo de crisis dentro de una empresa cuando hablamos de seguridad? ¿Cuáles son sus funciones principales? El equipo de manejo de crisis es un ente que deben crear las empresas y que les recomiendo que ahora que estamos viviendo tiempos de guerra, porque un conflicto armado interno es la analogía de un conflicto armado externo, las empresas también tienen que crear un equipo y un programa de manejo de crisis. La prevención, como bien hablaba, tiene que ser el 90% de la gestión del personal de seguridad, de las personas que hacemos manejo de riesgos. Sin embargo, obviamente los incidentes pueden materializarse y estos incidentes, si no son bien controlados, pueden pasar a materializarse en crisis para las compañías. La diferencia entre tener un equipo de crisis y no tener un equipo de crisis van a ser los resultados que se van a diferenciar porque las empresas que han mantenido y han creado equipos de crisis responsables, cualquier problema que tengan se vuelven en ventajas competitivas para este equipo. Y pongo un ejemplo. Imagínense ustedes en el 2019 cuando tuvimos la crisis que nuestros hermanos indígenas vinieron hacia la ciudad de Quito y empezaron a hacer los cierres y todo el asunto. Muchas empresas, su sistema logístico colapsó porque no tenían buen programa de manejo de crisis. Es decir, no tenía un ente colegiado que se reúna, evalúe la situación que estaba pasando y vuelvo al tema BASC. BASC te pide que para cada actividad ejecutes una evaluación de riesgos, ¿sí? Evalúes el riesgo que se estaba dando en ese momento y luego de eso que tienes evaluado el riesgo, se vayan tomando acciones a través de una hoja de control de acciones para poder ir dando seguimiento responsables y ver cómo vas a ir gestionando la crisis. ¿Qué también nos pide VAS? Acuérdense, nos dice que debe haber estas alianzas entre las entidades del gobierno, policía, Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior, etcétera. Ahí es cuando estas alianzas funcionan, cuando este equipo de manejo de crisis ha creado las alianzas ya con tiempo. Cuando usted como empresa ya tiene este conocimiento, ya puede referirse hacia los altos mandos, puede pedir un soporte, puede ir a las cámaras, etcétera. Imagínese si usted no tiene esta entidad creada. En ese momento, ¿a quién va a acudir? Y de igual manera, BASC nos pide que estemos siempre gestionando el riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto durante la crisis se vuelve un ciclo en el cual vamos a estar obteniendo información, haciendo la evaluación de riesgos, tomando decisiones, dando buenas comunicaciones internas y externas y luego de eso volvemos hasta que el negocio se haya recuperado. He puesto un ejemplo en el tema de paros o movilizaciones para que ustedes se den cuenta que el manejo de crisis es holístico. Una crisis también puede ser un tema de un secuestro, una crisis puede ser un incendio en la instalación, una crisis puede ser el robo de información a través de un hacker. Y vean cómo todo lo que vengo conversando tiene mucha relación con los puntos que nos pide BASC que vayamos desarrollando en nuestro sistema de gestión de riesgos en control y seguridad. BASC, confianza y seguridad certificadas. Correcto, están así descritos en los estándares de seguridad BASC. Pero a ver, todo este manejo de crisis, todo este equipo que hay que conformar, todas las medidas de seguridad física y personal demandan una planificación y un presupuesto especial. ¿Cuán necesario es usted que esta inversión lo hagan las empresas dentro del contexto actual de nuestro país? La inversión es sumamente importante en el momento que estamos viviendo. Yo voy a hablar a título personal. Creo que el gobierno de Daniel Noboa ha hecho un esfuerzo a través de sus Fuerzas Armadas y de su Policía Nacional para poder enfrentar a una amenaza que tiene probablemente muchos más recursos que la fuerza pública. Y esto hace que nos acordemos en tiempos de crisis, cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, donde es la población quien pone el esfuerzo de lucha para que sus Fuerzas Armadas y su policía continúe. ¿Y cómo podemos hacer esto en estos momentos? Justamente haciendo una evaluación, creando sistemas de seguridad y teniendo un presupuesto para proteger nuestras instalaciones, nuestras operaciones, y que con ese presupuesto, obviamente, que sea calculado y sea valorado con un retorno a esta inversión,
podamos nosotros autoprotegernos. El momento ahora es de una autoprotección. ¿Para qué? Para que Fuerzas Armadas y Policía pueda tener la capacidad operativa de orientarse hacia el crimen organizado. El momento que nosotros no invertimos en seguridad, el momento en que dejamos las instalaciones abiertas, el momento en que nuestros sistemas de logística son sumamente débiles, estamos haciendo que la policía y Fuerzas Armadas tengan que dirigir a otros sectores, ¿sí? Para venir a ayudarnos el esfuerzo de lucha que en este momento necesita ser orientado hacia el combate contra el terrorismo. Volvamos a esta parte de que si lamentablemente se materializa un evento como un atentado o un secuestro, ¿cuál es el protocolo de respuesta del equipo de seguridad para enfrentar? Y también, ¿qué debe hacer la persona, o sea, la víctima, el blanco de este evento en ese momento? Bueno, esta pregunta tiene dos preguntas, ¿no es cierto? Vamos primero voy a empezar por la segunda parte. Esperemos que los ejecutivos, que las personas normales, porque ahora no necesitas ser ejecutivo para que te secuestren, Correcto. cualquier persona es secuestrada, tienen que tener una actitud muy clara sobre la situación que estoy viviendo. Y la situación que estamos viviendo es la que acabo de describir. Ya no necesita ser un accionista, un alto directivo, para que el crimen organizado te quiera secuestrar. Hoy por hoy secuestran a comerciantes, hoy por hoy secuestran a los conductores de camiones que están en las vías circulando por las áreas de alto riesgo, o de igual manera secuestran a empleados de empresas cuando este empleado anda con todos los logotipos haciendo alarde de para quién y dónde trabaja. Entonces, hoy por hoy se ha cambiado esa parte de que hay que ser top para que te puedan secuestrar. ¿Qué tienes que hacer? Primero, andar muy consciente de la situación que se vive en el país. Estamos claros que existen provincias como las que el presidente ha declarado el estado de excepción. Esmeraldas, Manabí, Guayas, Bueno, Los Ríos, El Oro, ¿sí? Y ciertas ciudades como Ponce Enríquez, etcétera, en donde esta declaratoria de estado de emergencia nos está advirtiendo. Ojo, tengan cuidado en estos lugares. En estos lugares el crimen organizado está actuando de manera más agresiva que en otras ciudades. Por ahí hay que empezar, tener claro ese panorama en el que nos enfrentamos. Y luego de eso que tengo claro, ser consciente de qué medidas debo tomar todo el tiempo. Algo que a mí me llama mucho la atención es cuando veo, por ejemplo, que se viene un feriado y la gente por ganar tiempo quiere salir de su casa a las 3 de la mañana para llegar a la playa desde la sierra lo más temprano posible. Pero eso demanda de que te muevas en horas de oscuridad por los lugares de alto riesgo. Pierde 2, 3 horas de playa y movilízate en horas luz. Siempre moverse en horas luz es mucho más seguro que moverse en horas de oscuridad. ¿Sí? Entonces, es la actitud a la prevención. 2, salen de viaje y van con menos de un cuarto de tanque. Por lo tanto, el rato que están abandonando la ciudad, tienen que hacer la primera parada para tanquear. Cada parada en un viaje en estos lugares que he mencionado, obviamente nos trae un riesgo adicional. Entonces, es cambiar, no es dejar de hacer las cosas, es cambiar el modo de hacer las cosas. ¿Sí? Es cambiar el modo de hacer las cosas. A veces la gente contrata, por ejemplo, guardias y cuando a uno le dicen cuánto cuesta ese guardia o hace la licitación, llegan a precios que si tú divides el precio para el salario básico sectorial de la guardianía, no te permite cubrir los costos. Entonces, vas a tener gente impaga, vas a tener gente sin horas extras. ¿Por dónde va a venir la fuga de información? ¿Qué más debemos hacer como seres normales? El trato a nuestros empleados. El trato a nuestros empleados es vital. El respeto a sus derechos humanos, a pagar el IES, a pagar el sueldo de manera como está normado a través de los entes del gobierno. Todo eso hace que la gente se comprometa, sea con tu familia o sea con tu institución en la cual tú estás trabajando. Entonces, son temas que son muy sencillos de ejecutar, pero que probablemente muchas personas no lo ejecutan y por ahí viene la fuga de información. Otro de los temas, el mantenimiento adecuado del vehículo.
Un vehículo bien mantenido, con un correcto labrado en sus llantas, con buenos sistemas de amortiguación, de frenado y teniendo conceptos básicos de conducción, pueden evitar también que en algún momento me quieran cruzar un vehículo y yo pueda responder de una manera adecuada. Vean cómo en todo este tiempo no he hablado de, les recomiendo portar un arma. Las armas están hechas para los profesionales, para la gente que está entrenada física y psicológicamente para el empleo y el uso de un arma. Los seres que estamos en la sociedad común, tenemos que en cambio aplicar estas medidas que acabo de mencionar. Y volviendo a la primera pregunta, todos nuestros colaboradores, siendo ciudadanos normales, ¿han hecho ustedes un estudio de seguridad a su empleada? ¿Han hecho un estudio de seguridad a la persona que da mantenimiento en el barrio? ¿Han hecho un estudio de seguridad a la persona que hace de conserje en la cuadra por donde ustedes trabajan? Van a encontrarse a veces grandes sorpresas. Entonces, este conocimiento que nos brinda VASC no es solo para la empresa, es para transportarlo a la familia, es para transportarlo a la casa. Recuerden de igual manera, VASC nos pide que tengamos sistemas robustos de seguridad. En la casa, llevemos esa doctrina, anillos de seguridad, tener un muro, tener un perro, tener iluminación, tener las cerraduras de las puertas, si es posible un sistema de alarmas. Vean cómo en un minuto hemos creado un sistema de seguridad robusto con este concepto de seguridad en profundidad. ¿Sí? Entonces, lo que vemos en las compañías, estos sistemas que nos ofrece VAS, que nos dice que ejecutemos, llevemos a la vida normal. Creo que esa es una de las mejores herramientas para evitar un tema de secuestro, de extorsión en nuestras instalaciones. Así es crear una cultura integral de seguridad que uno lleva hasta su propio hogar y que uno mantiene con su familia. Pero ¿qué pasa si a pesar de todo esto no se puede evitar y la persona es secuestrada? ¿Qué se Muy bien. aconseja que haga esa persona mientras está en manos de sus captores? Yo creo que todos en el Ecuador nos hemos imaginado que lamentablemente nos puede ocurrir un hecho como este y es verdad que uno no sabe cómo va a reaccionar, pero en todo caso sería bueno tener ciertas pautas para saber qué tiene que hacer uno, cómo se tiene que comportar. Con todo gusto, voy por la segunda pregunta que era esta. Hay que romper el mito de que mucha gente dice, si se da un secuestro no hay que comunicar a la policía. Falso. Nosotros, si se llega a materializar un secuestro, el equipo de manejo de crisis debe reunirse de manera inmediata. Y una vez que el equipo de crisis se ha reunido de manera inmediata, lo que primero tiene que hacer es, luego de que ha evaluado la situación que se vive, ver la forma adecuada de cómo va a ser comunicada la familia de la persona que fue secuestrada. Y el foco de la seguridad debe ir hacia la familia de la persona que fue secuestrada de nuestra organización. Mientras hacemos esto, perdón, los contactos ya hacia la UNACE, que es la Policía Especializada en Secuestros, tienen que arrancar. Y para eso vuelvo al tema de tener convenios de ayuda mutua entre instituciones, ¿no es cierto? La gente dice, no, no hay que poner la denuncia porque nos van a amenazar o porque le van a matar a la víctima, hay que pagar. Señores, no podemos crear en el Ecuador un sistema de financiamiento del terrorismo, pagando cuando la extorsión o un secuestro se materializa. Tenemos que confiar en el gobierno y las entidades de justicia y de fuerza pública que tiene el país. Es la única manera de hacer patria. La UNACE tiene un porcentaje del 99% de efectividad en los secuestros en que ha sido involucrada. Mi recomendación es seguir las recomendaciones que indique la UNACE alineadas con el equipo de manejo de crisis de nuestra organización, abriendo estos canales de comunicación directos entre la empresa, la familia y la UNACE para que sean ellos quienes dirijan las actividades a ejecutar. ¿Y qué tiene que hacer la persona secuestrada? Vuelvo al 90% de prevención. Créanme que hasta el momento en que se dé el ataque, pueden haber actividades que pueden evitar el secuestro. Como por ejemplo, si usted está llegando a su casa
que se vuelve un área de viaje predecible para los delincuentes, o va saliendo de su casa. Antes de salir, busca indicadores de ataque. No llegue y se parquee sin saber si es que venían vehículos siguiéndole. Si usted se da cuenta que le vienen siguiendo, puede romper la sorpresa del delincuente y si usted acelera, se acabó el ataque. Sin embargo, si se descuidó por alguna razón y no pudo inferir o buscar estos indicadores de ataque que he nombrado, gente esperándole en la casa, vehículos parqueados, motos alrededor, gente comunicándose, etcétera, usted, el momento que es capturado, no brinde resistencia. Si usted brinda resistencia, lo que primero va a ocurrir es que va a ser golpeado. Y como estos delincuentes, estos terroristas, como denomina el gobierno, no son gente entrenada para este delito, puede darse el caso de que usted sea asesinado. Dos, cuando usted ya sea sometido, en el movimiento que se da en el vehículo o en el medio de transporte que le lleven, trate usted de estimar el tiempo de este movimiento y trate usted de estimar por las conversaciones que van teniendo los secuestradores, la dirección hacia la cual a usted le van llevando. No brinde en ningún momento ya usted resistencia y de igual manera, mientras esté en cautiverio, ejercítese así esté usted atado, moviendo sus músculos varias veces al día por varias repeticiones. Esto va a mantener los brazos, las piernas listas para en algún momento poder correr o pedir auxilio. El otro tema que es muy importante, coma lo que le den. Coma lo que le den. Usted tiene que estar físicamente apto el momento del rescate o el momento en el cual usted pueda escapar. Entonces, coma lo que le den. No se niegue a este tipo de actividades si es que le quiere alimentar el delincuente. El otro tema que es muy importante, no caiga en el síndrome de Estocolmo. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? Empezar a creer lo que le dice el secuestrador, alinearse con el concepto del secuestrador. Le traten bien o le traten mal. Y yo siempre pongo el ejemplo de la película de La Bella y la Bestia. Ahí está el mejor ejemplo de síndrome del Estocolmo. La niña que es secuestrada por la bestia termina enamorada, ¿sí? Eso es el síndrome de Estocolmo. Estaba secuestrada y punto. Entonces, con estos conceptos claros, la persona que está secuestrada va a poder mantenerse bien. Y para la familia, a veces los grandes negociadores, pero de Europa, le dicen hay que pedir prueba de vida. En nuestro país no pidan prueba de vida. Los delincuentes de nuestro país le van a mandar un dedo, le van a mandar una oreja, le van a mandar algo. Siga Así las es. instrucciones de lo que indique el equipo de la UNACE. Tenemos, gracias a Dios y al profesionalismo de esta gente de la UNACE, una de las mejores unidades para poder manejar los temas de secuestro y extorsión en este país. La verdad es que hay que confiar en las autoridades porque hay que precautelar sobre todo la vida humana. Y como usted decía, Osvaldo, la prevención es lo más importante de todo. Yo quisiera que ahondemos un poco más en este tema, porque como usted bien decía, ya no es necesario ser accionista o tener dinero en este país para para ser víctima de un secuestro, de un atentado. Y las personas, especialmente los jóvenes, quieren divertirse un poco, quieren salir, quieren ir a tomar un trago, eh, queremos ir al cine. ¿Qué tenemos que hacer básicamente para poder tener dentro de lo posible una vida normal, pero estar alertas y tampoco caer en la paranoia permanente, ¿no? Vuelvo al tema de la comunicación. Y cuando me refiero en esta parte al tema de la comunicación es, nuestros hijos tienen que entender la situación que vive el país. Y creo que los que somos ya o tenemos una edad y vivimos en nuestras casas, nuestros papás tenían una palabra que era importantísima para que las cosas se cumplan. Y era el no. A veces los papás tenemos que aprender a decir no. ¿Y por qué lo digo yo?
Sin más razones. Usted lo ha dicho. Entonces, cuando uno se reúne con su familia, los hijos tienen que entender la situación que estamos viviendo. Si hoy por hoy los hijos nos plantean una idea de ir al cine, planteamos una hora, coordinamos con el grupo de papá quién les va a dejar, quién les va a recoger. Mantenemos, los celulares son una maravilla. Los celulares tienen botones de pánico, los celulares tienen botones para que nos llegue una emergencia, ¿sí? Entonces, yo no le pido a la gente que deje de hacer lo que le gusta. Le pido que planifique las acciones y que se comunique bien. Otra cosa es que nos quieran pedir permiso los jóvenes para el día viernes salir 5 o 6 de la tarde e irme a la playa a Esmeraldas desde la ciudad de Quito, que nos toma 5 horas. Ahora no es el momento, jóvenes, ¿sí? O me voy a visitarle desde Quito a mi novia en Guayaquil y salgo a las 5 de la tarde de Quito, voy a estar pasando por el anillo vial de Quevedo a las 9, 10 de la noche. Ya no es el momento. Entonces, tenemos que mantener una muy buena comunicación entre la familia. No volvernos tampoco los papás personas cerradas, porque recordemos que también en su momento cuando fuimos jóvenes nos encantaba hacer ciertas cosas. Pero los jóvenes también necesitan entender que el país está en guerra y que los delincuentes le están esperando afuera. Los delincuentes nos están esperando afuera. Ahora es cuando los papás tenemos que ser mucho más acuciosos en el término de, oye, papi, quiero hacer una fiesta. Mija, trae tus amigas y tus amigos a la casa. Abran sus puertas a los amigos y amigas de la casa. ¿Sí? Y conversen con los papás. Antes decíamos, no, quedarse a dormir en una casa ajena, imposible. Pero si sé que la casa ajena a la que van a ir a disfrutar es la casa de una familia muy, muy racional, hoy por hoy nos toca también cambiar esas decisiones. Porque yo no quiero que mi hijo o mi hija tenga ese periodo de movimiento por lugares donde están atacando a los delincuentes. Es mejor que ellos vayan a un lugar seguro, disfruten en el lugar seguro y al otro día nosotros recogerles o ver la manera como ellos también puedan retornar a la casa. ¿Sí? E insisto, hoy es el momento en abrir las puertas a las amistades. Ustedes también, si quieren salir, vayan a la casa de sus amigos, inviten a sus amigos, eviten ir a lugares donde la escopolamina, la droga, hacen que los delincuentes tomen el control de nuestros hijos o de nuestras personas queridas para luego que esto termine en un secuestro o una muerte no deseada. Ya no estamos en los 90, ya nos estamos en los 2000. Nuestro país en los últimos años cambió y cambió dramáticamente. E insisto, cuando a veces me preguntan eso, no es solo el Ecuador. O sea, veamos el mundo cómo está. El mundo globalizado se encuentra muy afectado por el crimen organizado. En los grandes estudios que se ejecuta en términos de seguridad por entidades de inteligencia, el crimen organizado es una de las amenazas más grandes que tiene el planeta. Entonces, no focalicemos a que este tema solo está en el país, sino que se ha vuelto un mal del mundo por la situación que vive el planeta y por la gana de estos grupos de delincuencia organizada de apoderarse de ciertos recursos que tenemos los países. Osvaldo, y con esta dura realidad, y para terminar, si hoy a usted lo llamara el presidente de la República y le preguntara qué otras acciones y políticas de seguridad nacionales se pueden implementar en nuestro país para luchar contra la delincuencia organizada, ¿usted qué le diría? Bueno, voy a cambiar el chip ahora, el chip de asesor de empresas, el chip de asesor de familias, y me voy a poner este chip de asesor en terrorismo y seguridad. En primera instancia, le felicitaría por haber tomado el toro por los cuernos. Le felicitaría a él, a Fuerzas Armadas, a Policía, por haber tenido la decisión de enfrentar a un problema que por muchos años fue ignorado. Y luego de esto, lo que primero le pediría es que fortalezca ciertos sistemas que son básicos para la seguridad y la defensa. Creo que nuestro sistema de inteligencia, creo que el Centro de Inteligencia Estratégica del Estado, los sistemas de inteligencia de Fuerzas Armadas, de Policía, necesitan de mayor inversión, necesitan de mayor tecnología y necesitan de recursos para poder obtener información estratégica de estos grupos terroristas,
para que en base a esa información estratégica puedan ellos golpear a los verdaderos objetivos de alto valor. Cuando hablo de los objetivos de alto valor, me refiero, por ejemplo, a su logística, me refiero a sus finanzas, me refiero a el manejo de la información a través de las fake news, etcétera. Y por otro lado, me permitiría también asesorarle y pedirle que copiemos, porque no hay otra palabra, estructuras que fueron creadas en el mundo para protección en estos casos. Em, los amigos de Estados Unidos obviamente tienen hace muchos años creado el Comando de Operaciones Especiales, que no es más que un grupo de unidades de élite que tenemos aquí, varias unidades de élite, que deberían ser unificadas, podrían ser acogidas por este Comando de Operaciones Especiales y que deberían estar conformadas con unidades contraterroristas, como por ejemplo el Ejército, el GEO, como por ejemplo el GITSBA en la Fuerza Aérea, con gente que tiene la Infantería de Marina, con el Grupo de Intervención y Rescate de la Policía, con el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, y que estas unidades se conviertan en nuestro Comando de Operaciones Especiales, y que este Comando de Operaciones Especiales tenga toda la logística, todo el soporte, el entrenamiento y el apoyo de esta inteligencia que lograríamos. Con eso creo que daríamos golpes contundentes a estos terroristas. Algo que también es importante es volver a regresar los ojos a ver y a fortalecer a la familia militar y policial. Hablo de el hospital militar, del hospital policial, hablo de las habitaciones, los cuarteles, que se vuelva a fortalecer situaciones que en los últimos años se fueron perdiendo y que obviamente hicieron que este conflicto nos coja sin los medios necesarios. Estamos este año, este mes, estamos terminando de celebrar los 30 años del conflicto armado en el CENEPA. Y yo hace unos días les decía a las personas, ¿qué hubiera pasado si inmediatamente luego de ese conflicto se hubiera producido este tema del conflicto armado interno? Las cosas hubieran sido totalmente diferentes, porque en ese momento teníamos unas fuerzas armadas profesionales, teníamos unas fuerzas armadas equipadas, teníamos medios aéreos, teníamos medios de inteligencia que hubieran podido afrontar este problema de una mayor y mejor solución. Eso creo que le manifestaría al señor presidente. Realmente muchísimas gracias por los valiosos aportes de nuestro invitado especial de hoy, el máster en Terrorismo, Seguridad y Defensa, Osvaldo Ramos Hernández. Tendremos muchos otros temas para conversar en una próxima oportunidad aquí en VASC, Voces de Confianza, donde usted siempre será bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Insisto, VASC es una entidad que durante muchos años viene fortaleciendo los sistemas de seguridad en las empresas y que hoy por hoy aplaudo estas iniciativas, porque obviamente hacer esto es hacer también país. Hacer estas cosas para que la gente conozca cómo protegerse, que estos foros abiertos para que la gente pueda entrar y conversar. Obviamente, como VASC lo manifiesta y es lo que más aprecio, una entidad sin fines de lucro que lo que busca es el desarrollo y la protección integral de las empresas en el combate al terrorismo, en el combate a los narcóticos. Muchas gracias y estaré, Elizabeth, siempre a las órdenes. Muchas gracias nuevamente, Osvaldo. Usted implemente los controles necesarios para gestionar sus riesgos personales y los de su empresa. Certifíquese VASC. Lo ayudamos a implementar un sistema de gestión para minimizar los riesgos de su empresa para que no sea contaminada por drogas, contrabando, lavado de activos y otros delitos conexos. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, como @vasc.gye, en YouTube como @vasc-medio Guayaquil. Para mayor información sobre nuestra certificación, escríbanos al WhatsApp 096-814-6397. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por su amable compañía. Nos vemos en el próximo programa, el próximo viernes 21 de marzo. Buenas noches. Buenas noches. VASC, confianza y seguridad certificadas.